ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Ba eishapa, maiteirorupe emenguara ko árape. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Hoy vamos a hablar de una fruta muy linda que tiene muchas recomendaciones. Vamos a hablar del melón, que este cultivo tiene mucha intensidad en Central, Cordillera, Paraguarí, Concepción y Curhuatú. Se estima que en estas regiones hay más de 1000 productores. Según el ingeniero Huésped, existen variedades diferentes en nuestro país en cuanto a los melones que presentamos. Pero los más conocidos son lo que hablamos en melón criollo y sí, también el melón japonés. Y hay otras variedades que ustedes pueden ir viendo en los materiales que hacemos en ABC Rural. Cuando hablamos de melón, tenemos que aprender a seleccionar un melón. Este es el melón nacional o criollo. Fíjense ustedes cómo tienen que seleccionar un melón. Primero por la coloración, después por el tacto. Tiene que ser firme, no se debe hundir profusamente, sino adentro está machacado. Y lo más importante es el olor. Ese olor profundo que da el melón da una garantía de que el melón está maduro. Cuanto más amarillo es el melón, más propiedades tiene. O sea, estos dos son buenos melones para consumir. ¿Y por qué hablé de las propiedades? Porque el melón es muy saludable si se consume en el desayuno. Fíjense ustedes, hay una dieta que es para limpiar el organismo, que está recomendada para hacer con el melón. Ustedes, fíjense que un melón bueno, es fácil de cortar y tiene muy buena presentación. Por otro lado, fíjense qué interesante que es esto. Pero ahora les quiero agregar algo más. Cuando tengan que elegir un melón y han hecho las pruebas que les dije, elijan siempre el más pesado, que ese es el que mejor fruto tiene. Y aquí lo podemos ver. Si bien la cáscara es un poquito gruesa, pero el contenido es excelente. Les hablaba del amarillo y ¿por qué? Porque tiene más betacarotenos. ¿Esto qué es? Que tiene más principios de vitamina A. Pero lo que sobresale en el melón es la vitamina E, que es un excelente elemento antioxidante, que también va acompañado con el selenio que también tiene el melón, que ayuda a que esto se incorpore bien en el organismo. Por eso recomiendan al melón reconsumirlo en el desayuno o si no, solo, para que se obtengan las mejores propiedades que tiene el melón de desintoxicación del organismo. O sea que en el Paraguay tenemos melones de excelente calidad, tanto el que llamamos tipo japonés como el criollo. Este todavía no está a término, pero es, fíjense, acá está, el olor no es profuso, sin embargo, este ya tiene más consistencia y está prácticamente a término. O sea, que podemos ver que en el melón, sacando las semillas, se puede hacer un excelente jugo. Generalmente las presentaciones que se hacen en las grandes recepciones es el melón con jamón. También se pueden consumir sin ningún problema. Pero recuerden que si quieren tener los beneficios de la desintoxicación orgánica y lo que hace a la piel, que es algo muy bueno porque fortalece la piel, además hace que ésta se mantenga tersa, es mejor consumirlo de mañana cuando van a desayunar. Por eso les recomendamos que consumir melón es algo adecuado, sobre todo en el Paraguay, que tenemos una excelente calidad.
Cuando hablamos de sistemas de riegos, nos pone muy contentos porque se está implementando cada vez más y con la tecnología adecuada. Pero fíjense, vamos a hablar de riego en el Chaco. Este material que ABC Rural hizo con el ingeniero agrónomo Edgar Amarilla tiene que ver con la instalación de un sistema de riego práctico y económico. Algo que es fundamental, entender que teniendo condiciones, el riego se puede aplicar en cualquier lugar. El agua es el factor crítico en el Chaco. Sabido es que nosotros aquí en el Chaco Central tenemos un promedio de precipitación aproximado de 800 milímetros. Esa cantidad de agua que cae, tenemos un inconveniente que su distribución no es homogénea durante todo el año. Entonces nosotros podemos tener lluvia de 60, 70, 100 milímetros y que no podemos aprovechar. Entonces el inconveniente no es la cantidad de agua que cae, sino la distribución del agua en el año. Entonces una de las actividades que debemos realizar en el Chaco es colectar esa agua. El agua que cae de lluvia tenemos que almacenarlo en un lugar para después distribuirlo y poder utilizarse, ya sea para el consumo de la casa, para todas las actividades que se realizan. Bueno, ellos tienen un sistema de colecta de agua, tienen un tajamar, ahí se recoge el agua, que está más o menos a 2 kilómetros de aquí de esta casa. Posteriormente, el ingeniero nos mostró cómo realizan el almacenamiento de agua y su distribución en el cultivo con el sistema de riego. Estamos en la casa del señor Daniel Paredes en este caso para mostrarles un poco cuál es el sistema que está utilizando para almacenar agua y utilizar para el cultivo de la cebolla. Aquí estamos observando un aljibe. En este caso, este aljibe es exclusivamente para la producción de cebolla. Tiene 5.000 litros de capacidad de almacenamiento. Entonces el agua viene del tajamar, se almacena en este aljibe. Entonces nosotros, con la ayuda del proyecto GEF, el Ministerio de Agricultura y la cooperación también muy de cerca de la Universidad Nacional, estamos apoyando a esta gente. Y entonces hemos instalado un sistema de riego por goteo. Aquí comienza la producción de cebolla. Pero ¿cómo distribuyen el agua desde el aljibe al cultivo? Se instaló un motor de medio HP con una válvula que tiene ahí abajo. Está colocado un filtro para limpiar el agua porque el agua está viniendo de tajamar. Una vez filtrado el agua, va para la parcela. En la parcela se tiene un sistema de riego por goteo, que son cintas que están a 30 centímetros cada uno y tiene una capacidad de 1 litro por gotero por hora. De acuerdo a lo señalado por el ingeniero Edgar Amarilla, la cebolla tiene un requerimiento de agua de 400 milímetros en la zona del Chaco y que representaría unos 4 millones de litros de agua por hectárea desde su siembra hasta su cosecha. Claro, restando de ese número las lluvias caídas durante ese periodo. Pero, ¿qué pasó en esta oportunidad? En este caso no se satisfizo plenamente el requerimiento del cultivo porque hubo momentos en que no hubo agua. Por el hecho de que se está trayendo hasta la parcela con un molino de viento y cuando no hay viento entonces el agua no llega a la parcela. Ese fue un inconveniente que se tuvo y que se está planteando resolverlo el siguiente año. Una vez que el agua llega ahí, se realiza el riego 2 veces por semana a veces, depende un poco del clima, media hora, 1 hora y creemos que ellos han puesto más o menos la mitad del requerimiento de agua de lo que necesita el cultivo. De todas maneras, obtuvieron un rendimiento muy bueno. Los bulbos de cebolla están muy bien. El profesional aprovechó para tocar un punto muy importante dentro de lo que es la producción de cebolla en el Chaco y que tiene que ver con el curado, además de los altos rendimientos que se obtienen por hectárea, haciendo una comparación con la región oriental. Una vez que la cebolla cumple su ciclo, caen las hojas, se marchitan esas hojas y después se extraen los bulbos y se colocan en un lugar para que termine de curarse. El curado entonces es hacer que el cuello del bulbo de la cebolla se seque completamente de manera que impida la brotación. Porque si brota entonces vamos a tener problemas de pudrición y va a tener poca capacidad de almacenamiento la cebolla. Yo quería aprovechar para mencionar que el Chaco es una de las mejores zonas para producir cebolla justamente por este motivo. El proceso de curado, de terminación de la cebolla se da muy bien en el Chaco. ¿Por qué? Porque el Chaco tiene un clima seco y la época de cosecha de la cebolla coincide en una época en que todavía no estamos teniendo suficiente lluvia en el Chaco. Entonces permite un buen curado de la cebolla. Por eso tenemos una buena calidad de cebolla, inclusive superior a la que estamos teniendo en la región oriental, porque ahí tenemos lluvias frecuentes que impiden que se haga bien el proceso de curado de la cebolla. Además, la intensidad de luz que nosotros tenemos en el Chaco facilita que los procesos sean mucho más rápidos y tenemos cebolla más temprano. Aquí con experiencias de productores que están realizando a gran escala, diríamos, ¿verdad?
se están consiguiendo fácilmente 40 toneladas de rendimiento por hectárea, cuando el promedio nacional está por los 12, 15 toneladas por hectárea en la región oriental. Entonces nos estamos triplicando la producción aquí con un buen manejo de la cebolla y adicionándole agua, que es el factor crítico para la producción de cebolla. Prácticamente el 90% de la cebolla es agua, como la mayoría de las hortalizas. Posteriormente consultamos si la corriente eléctrica para que funcione el motor de medio HP necesita de una conexión trifásica y cuántos guaraníes costó instalar el sistema de riego. No se necesita grandes modificaciones. La corriente eléctrica que llega aquí es suficiente para hacer funcionar un pequeño motor. En este caso nosotros utilizamos un motor de medio HP. Entonces no tiene altos requerimientos, tiene muy poco consumo de energía y no necesita demasiada potencia para funcionar. Con medio HP de potencia del motor nosotros podemos enviar 5.000 litros hora a la parcela, siempre que no tengamos muchas pérdidas o que no esté muy lejos la parcela del punto de succión del agua. Con eso se puede hacer perfectamente una parcela hasta de media hectárea, yo diría, con 0,5 HP. En este caso, el costo de instalar un sistema de riego para más o menos 500 metros cuadrados alcanzó 1.025.000 guaraníes. Eso incluye el motor, la bomba, los caños, la cinta de riego, los conectores y algunos accesorios para la instalación eléctrica, cable, llave termomagnética, etc. Entonces 1.000.000 de guaraníes para más o menos 500 metros cuadrados es suficiente para comenzar. ¿Es fácil el mantenimiento de este sistema de riego? Si el mantenimiento es sencillo, el mantenimiento en este caso consiste en evitar que se taponen los goteros que tienen la cinta. Para eso se utiliza el filtro. Entonces el filtro es lo que periódicamente se debe de limpiar para mantener funcionando perfectamente nuestro sistema de riego. Y limpiar el filtro es muy simple. Se saca, se desenrosca eso, donde tiene una malla que filtra el agua, se limpia, no necesita presión, limpiando a mano, se vuelve a colocar y ya está en condiciones otra vez de ser utilizado. El ingeniero tocó un punto muy importante con relación al uso efectivo del agua en los cultivos. Regar no es sinónimo de llevar agua a la parcela. Regar significa poner agua en el momento y la cantidad necesaria. Y eso con el tiempo se está consiguiendo porque hay que hacer una observación, por lo menos visual, de la cantidad de agua que está en el suelo. Y se complementa nada más con lo que necesita ese cultivo. Normalmente queremos regar el suelo y queremos ver que esté mojado el suelo. A veces ponemos demasiado agua o a veces ponemos poco. Hay que regar el cultivo, no el suelo. También vimos cómo es el sistema de recolección de agua de lluvia que luego es utilizada como agua potable de uso domiciliario. Como es sabido y alguna gente seguramente no está en conocimiento de la misma, ¿verdad? En el Chaco el agua que se consume es el agua caída de la lluvia. No tenemos otra fuente, no tenemos río, arroyo. El agua que está bajo suelo tiene alto contenido de sal, entonces no se puede aprovechar. Todo el agua que se utiliza en el Chaco es producto de un almacenamiento, una cosecha que le decimos, o sea, hacer que el agua de lluvia se pueda recoger, y en este caso en el Chaco se utiliza el techo de las casas, que prácticamente es un 100% de los techos, por ese motivo en el Chaco de Chapadecín, que permite entonces recoger el agua a través de las canaletas y almacenarlo en un aljibe. En este caso un aljibe era un lugar donde se guarda el agua. Ese es el sistema que se utiliza en el Chaco y que va a seguir seguramente por mucho tiempo todavía. En este caso el señor Paredes tiene un aljibe especial para su consumo diario y tiene otro aljibe que utiliza para un sistema de riego. Él no está mezclando el agua que utiliza para su riego y para consumo diario. Tiene por separado. Cuando hablamos de nutrición animal, generalmente uno de los componentes principales en la alimentación es el maíz. Y lo hemos visto que se da a los animales en diferentes formas, ya sea en grano, ya sea a través de hidropónico, pero ahora vamos a ver un sistema nuevo, el floculado de maíz. El ingeniero Alexander Cascobolla nos va a mostrar cómo se obtiene el maíz floculado y cómo se utiliza. Además, nos dice cuáles son sus ventajas. El maíz floculado o cornflake en Estados Unidos es una tecnología que se utiliza hace 50 años. Tenemos dos silos de almacenamiento de 400 toneladas cada uno. Entonces, en donde se almacena el maíz que viene de la chacra y en el otro el maíz que viene del silo. Los camiones de maíz deben entrar a la tolva de descarga previamente analizado. Tenemos nosotros unos parámetros de análisis de maíz donde analizamos la humedad, el porcentaje de humedad, el porcentaje de granos partidos, el porcentaje de granos dañados y las impurezas que
que vienen de la cosecha. Luego vimos cómo es la descarga del maíz que serán guardadas en los silos. En la tolva de descarga llegan los camiones de maíz. Se realiza un análisis previo a la descarga. Posteriormente se realiza un zarandeo, que lo que hace es separar las impurezas y los granos partidos que vienen en el camión de maíz. Actualmente estamos trabajando con la cooperativa Friesland, que es nuestro principal proveedor de maíz. Nosotros trabajamos con el maíz Padrón Brasil grado 1, que es el maíz alargado, que es el que a nosotros nos sirve para el proceso de floculado. Sufre un proceso de cocción a través del vapor, que lo que hace es gelatinizar el almidón de maíz y aumentar la digestibilidad en un 98 a 99%. El técnico aprovechó para destacar el servicio de hotelería bovina con que cuenta el establecimiento. Nosotros tenemos el servicio de hotelería bovina. Tenemos 21 módulos de engorde con capacidad de 3.500 cabezas y tenemos el servicio de venta de balanceados. Tenemos 3 tipos de balanceados en el mercado. ¿Qué pasa luego de que el maíz es ingresado a las tolvas? Una vez que la caldera alimentada con leña llega a los 100 grados, se empieza a cargar el maíz a la olla, que empieza el proceso de cocción durante 45 minutos a través del vapor. ¿Qué genera el vapor en el grano de maíz? Lo que hace es gelatinizar el almidón, aumentando la digestibilidad en los animales en un 98 a 99%. Posterior al proceso de cocción pasa por un rolo o una laminadora, que lo que hace es hojuelizar el grano de maíz. La capacidad de la floculadora tiene una capacidad de 5 toneladas hora y está por llegar una nueva floculadora con el triple de capacidad, que serían 15 toneladas hora. Luego del proceso de cocción del maíz, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que pasó por el proceso de cocción y el proceso de laminado o hojuelizado, pasa a los reservorios. Tenemos 3 reservorios, uno con capacidad de 5.000 kilos, el otro con capacidad de 4.000 kilos y otro un poquito más pequeño con capacidad de 1.500 kilos. En el momento que vamos a utilizar, ahora estamos usando bastante nuestro confinamiento. Entonces lo que realizamos es hacer una producción en base a la cantidad que usamos y a los pedidos que tenemos de nuestros balanceados. Una vez finalizado el proceso de cocción, el laminado o hojuelizado, el producto terminado quedaría de esta manera. Es una hojuela de maíz. Es uno de los 4 ingredientes que nosotros utilizamos en la dieta de nuestros animales en confinamiento. El ingrediente principal, el maíz floculado o cornflake, que es una tecnología utilizada en los Estados Unidos hace 50 años en la mayoría de los confinamientos. El segundo ingrediente, fardo de heno de brisanta. Posteriormente a la recepción del fardo se realiza un corta picado, que sería el segundo ingrediente. El tercer ingrediente es el núcleo concentrado proteinado vitamínico y mineral. El último ingrediente es el agua. Nosotros le agregamos agua a la mezcla para tener una mezcla homogénea y para que el animal no tenga la opción de seleccionar y sea más palatable la mezcla. ¿Qué diferencia hay entre alimentar a los bovinos con maíz entero o con maíz floculado? La diferencia que nosotros tenemos con los demás tipos de maíz, que serían el maíz grano entero, que tendría una digestibilidad de un 85 a 87%. También está el maíz molido, el maíz húmedo, grano húmedo, que tendría una digestibilidad de 92 a 93%. Y por encima de los demás está el maíz floculado, que posee una digestibilidad de un 98 a 99%. ¿Cómo podemos darnos cuenta del aprovechamiento del maíz floculado? En el bosteo. En el bosteo con el maíz floculado no se ven restos de maíz, a diferencia de los demás. Los animales que entran al complejo agroindustrial Sky con un peso promedio de 320 a 330 kilos, nosotros lo sacamos a los 90 días con un peso promedio de 450 a 460 kilos de peso vivo,
y estamos teniendo un rendimiento del 57% de rinde a carcasa en frigorífico. ¿Cuánto sería la ganancia de peso por día con el uso del maíz floculado? Con una genética regular estamos teniendo una ganancia de peso diaria de 1,6 kg a 1,7 kg. Y con una mejor genética, ondaría por los 1,8 kg, 1,9 kg, con un buen manejo y la alimentación que nosotros le suministramos acá en Sky. Les comentaba de la calidad del arroz paraguayo, que es muy considerado en nuestro país y también en el mundo entero, sobre todo en Brasil. Pero les comentaba el otro día de que se podía producir arroz en el Chaco. El ingeniero Héctor Ramírez nos va a hablar sobre todo lo que tuvo que hacer para lograr instalar el cultivo de arroz en el Bajo Chaco. Y todo eso a través de una tecnología adecuada. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad de acompañarnos en esta jornada técnica de producción de arroz acá en el Chaco. Este es nuestro segundo año, ya con la experiencia del resultado del año pasado, probando, viendo las potencialidades, si el comportamiento de nuestras variedades. En realidad acá nos alejamos bastante de la zona habitual de producción de arroz en nuestro país. Y para felicidad nuestra, salimos ya con un muy buen resultado el año pasado, que estuvimos en torno de 800 hectáreas el año pasado. Y nuestro promedio de rendimiento limpio seco el año pasado fue de 8.700 kilos, que para mí eso fue muy bueno. ¿Cuántas hectáreas llevan cultivadas y cómo se han adaptado las variedades de arroz que han utilizado? Nuestro plan era de 2.000 hectáreas, pero no pudimos llegar por las cuestiones climáticas, que fue muy severa, muchas lluvias. Incluso nuestro sistema de siembra, acá el 50% del área tuvimos que hacer de siembra al voleo, en barro, porque no daba la condición para terminar preparación de suelo ni hacer la siembra. En cuanto a las variedades, estamos trabajando fuertemente. Yo creo que para la próxima zafra ya vamos a registrar nuevas variedades de arroz, tanto para esta región como para el sur del país. Tenemos varias líneas, por suerte, porque infelizmente para los productores de arroz que venimos trabajando con esta variedad IRGA 424 y 424 RI, este año estamos padeciendo del ataque de piricularia, que es la enfermedad más severa que ataca los cultivos de arroz, y es una enfermedad los productos que tenemos para el control son muy pocos. Ese es un aspecto que cuidamos muchísimo porque nuestro producto es para exportación y estamos trabajando, haciendo todos los trabajos necesarios para evaluar residuos de productos. El ingeniero Héctor Ramírez explicó que el año pasado no tuvieron incidencia del hongo piricularia en todo el país. Sin embargo, contrariamente, este año sí se presentó incluso en la zona del Bajo Chaco, en donde no es habitual el cultivo de arroz. Se habla mucho que el suelo chaqueño es muy rico y casi no necesita fertilización. En esta zona límite entre Presidente Hayes y Concepción, ¿han necesitado hacer fertilización? Para mí tiene un suelo más equilibrado. Tal vez con la misma fertilización que estamos haciendo, porque los análisis de suelo revela más o menos los niveles de fertilidad semejante a la zona sur. No tiene así un nivel superior resaltante así para decir acá voy a utilizar menos fertilizante de lo que normal de los macronutrientes. Aquí lo que ocurre es el efecto de la ley del mínimo. El elemento que se encuentra en mínima cantidad respecto a lo requerido es la que determina lo que va a rendir. La zona tiene alto potencial. Trabajar fuertemente en las variedades, que sea con los potenciales, que llegue a los altos potenciales de rendimiento, adecuado a esta región, resistente a estos problemas hacia los trópicos. Aquí ya es subtrópico, estamos yendo al trópico. La incidencia de este hongo, principalmente de la piricularia, es mayor en la medida que uno avanza hacia los trópicos. Entonces son los aspectos que hay que cuidarlos. El ingeniero explicó cuál es la mejor época para el cultivo de arroz, pero que tropieza con algunos problemas climáticos. Las condiciones climáticas van ejerciendo su papel fundamental en nuestra determinación de época de siembra.
Todo el mundo veníamos con temor de sembrar en agosto, que evidentemente todavía es una época un poco fría, la suma térmica es baja, no llega casi para el buen desarrollo de la planta, la luminosidad todavía sigue siendo baja, pero esto hace de que el ciclo vegetativo de la planta se alargue. Eso que repercute en la fertilización. Entonces hay que venir aumentando la fertilización para esta época. De esa manera estamos llegando a los niveles inclusive superiores a lo que estamos teniendo después, porque sigue siendo la mejor época en cuanto a la oferta de luz y temperatura el mes de octubre. Pero el mes de octubre es la peor época para establecer cultivo por nuestra precipitación a nivel nacional. Entonces yo siembro la mejor época, pero es mi peor establecimiento. Y para tener alto rendimiento, tenés que tener un buen establecimiento. Incluyendo estos años, varios años de acompañamiento de los cultivos, al final tenemos que prepararnos de sembrar más temprano. Pero también eso tiene otra implicancia, que vas a entrar cosechando finales de diciembre a inicio de enero. La temperatura más alta que tenemos. Entonces ahí la maduración es muy acelerada en los granos, entonces tenés que tener una alta capacidad de cosecha y recepción y procesamiento del grano que va a entrar, porque la calidad industrial, sobre todo en el grano entero, se pierde rápidamente en esas condiciones y ese es el que determina el precio. Solo queda ser lo más eficiente posible. Eficiencia, porque el uso racional de todos los recursos es lo que determina la rentabilidad y la sustentabilidad, porque al que sustenta nuestra actividad es la parte económica. No podemos engañarnos y decir que no voy a usar esto por lo otro, porque si no produce no sustenta. Ahora sí, el uso racional minimiza todos los impactos que pueda causar al ambiente. Y ese es un aspecto que cuidamos tremendamente. Y también, por suerte, da para probar y demostrar de que nuestra actividad manejada correctamente, todos los insumos que usamos, no perjudica de ninguna manera a la parte ambiental. Al contrario, crea ambientes propicios para muchas aves, por ejemplo, acuáticas, que son permanentes de la región o transitoria, que también incluso yo estoy participando en un proyecto de Huirá, Paraguay, que se trabaja mucho con aves migratorias y nacionales de hábitat regional. Vemos en ABC Rural, con mucha alegría, cómo se va aumentando la producción de cabras y también cómo aumenta el consumo y la demanda que hay en los supermercados, pero sobre todo de los cabritos. Y en este tema es fundamental la madre y los cabritos. Por eso el doctor José María Espínola nos habla sobre los cuidados que se debe dar a las cabras tras la aparición y el cuidado también a los cabritos. Hoy queremos hacer trabajos sobre animales recién paridas y también las crías. Como estamos en época de parición, son julio, agosto, septiembre, octubre, necesitamos conocer qué es lo que tenemos que hacer con estos animales recién paridas y cuáles son los trabajos por los cabritos. La mayor pérdida de animales normalmente ocurre en esta época, en la época de parición, ya sea mortandad de las cabras por abandono, una retención de placenta, sin atención antibiótica puede morir. Cabritos que no toman su calostro los primeros momentos también muere. O sea que es una época importante en que el cuidador, el personal, tiene que tener mucho cuidado, mucha paciencia principalmente. ¿Cuáles son algunos de los cuidados que se deben realizar a las cabras recién paridas? Tenemos acá una cabra recién parida que es importante los primeros cuidados, la parte higiénica. Eso quiere decir una limpieza después del parto. Esta es una cabra que recién parió. Hay que limpiar la parte de atrás, hay que cortarle el pelo que principalmente rodea a la ubre, o sea, la parte de higiene en general. Es importante sacar todo el pelo que rodea el área genital, por ejemplo, para evitar una infección posterior. Porque este pelo sucio con el líquido amniótico o placenta puede ser a traición
para la mosca por un lado y también por una infección que pueda ocurrir. Por eso es importante sacarle toda esa parte de pelo sucio que rodea al área genital. En la parte de la ubre es importante hacer una buena limpieza, principalmente para la parte de alimentación del cabrito, porque el recién nacido puede venir a buscar la ubre, pero en vez de ubre encuentra un mechón de pelo, muchas veces mojado y sucio, y ese cabrito por instinto puede chupar este mechón. Como consecuencia ya una infección, una diarrea, y ese cabrito puede morir. Por eso es importante muchas veces antes de parir ya ir eliminando todo ese pelo que rodea a la ubre. ¿Qué otro control se le debe hacer a la cabra tras el parto? El otro control importante en la cabra recién parida es la parte de si tuvo o no retención de placenta, porque sabemos que estas cabras, como la vaca también, pueden tener retención de placenta. Eso el personal se da cuenta inmediatamente si echó o no echó la placenta. Si no echó, se usan medicamentos adecuados para estos casos. Se usan antibióticos, se usan otros productos que hace que expulse la placenta. Como recomendación también damos cualquier cabra que tenga cría, a las 4 horas después de parida se le aplica antibiótico, ya como preventivo. Estos animales de alta producción son muy sensibles a las infecciones, entonces con ese antibiótico se evita ya las infecciones posteriores que puedan aparecer en estos animales. Se puede usar los derivados de la tetraciclina, que es el más fácil de conseguir y es de amplio espectro. ¿Por qué dan los casos de distocia? Las distocias o problemas de parto suelen ser por mala posición del cabrito en el momento de nacer. Mala posición quiere decir que está doblada la cabeza o un miembro anterior está adentro, porque la posición normal es que venga los dos miembros anteriores y la cabeza junta. Entonces en esos casos hay que corregir esa posición, poner bien el brazo o enderezar la cabeza y ahí ya sale. También puede haber problemas en el parto cuando es primeriza y el cabrito es muy grande. Muchas veces el tamaño también hace que no pueda la cabra de por sí expulsar al cabrito. Entonces se le ayuda, en ese caso, con tracciones suaves se le ayuda, ¿verdad? ¿Qué se debe considerar como cuidado fundamental cuando nacen los cabritos? Otra recomendación importante con relación a la época de parición es con relación ya a los cabritos. El recién nacido no siempre es fuerte y vigoroso para levantarse y tomar el calostro, porque el calostro tiene que tomar, si es posible, dentro de las 2 horas de nacido. Si pasa eso, ya el cabrito se debilita. Entonces el personal sabe que tuvo cría y tiene que mirar, no intervenir rápido, no hace falta intervenir enseguida. Pero si se da cuenta que no toma, que no se levanta, ahí sí debe ayudar al cabrito débil, darle el pezón, porque otro problema frecuente es los pezones muy largos, muy bajos o muy gruesos que el cabrito no puede agarrar. En esos casos inmediatamente ya el personal puede ordeñar eso y poner un biberón de calostro y darle en forma artificial. Es el caso en que se salva más cabritos, también eso ocurre en las ovejas, se salva más vida, vamos a decir, de cabritos, ayudando a los cabritos débiles que nacen y que necesitan ayuda. ABC Rural, siempre pensando en Hombres del Campo, ha realizado un material sobre un tema de mucha importancia, el cultivo hidropónico, tanto para la producción de forrajes para animales como también para horticultura. Trabajos realizados por productores y técnicos paraguayos. Como ven, hay varias alternativas que nosotros podemos tener, tanto en la tablet como también
en el teléfono. Volvemos con más ABC Rural. Este pendrive dual se puede utilizar tanto en el teléfono, en la tablet y si no, en su casa, en la computadora. Pueden adquirirlo en Yedros 745 en Asunción, Paraguay o en todas las sucursales de ABC Color. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. En ganado vacuno, sobre todo en ganado de leche, las vacas son mantenidas por mucho tiempo y a través de ese tiempo hay un desgaste en los dientes. Por eso hay técnicas que permiten que esas vacas lecheras que producen tanto tengan más tiempo de producción. ¿Cómo se ha logrado eso? Para mantener una dentadura a través de una prótesis. Sobre el tema nos comenta cómo se realiza el doctor Guillermo Iranzó. Estamos en la cabaña Montenegro de la familia Gay, San José de los Arroyos, Colonia Presidente Franco. Hoy nos encontramos acá para probar una nueva técnica de prótesis dentales en bovinos. La posibilidad se da mediante un contacto con un compañero de facultad, Guillermo Iranzo, que él es el representante de la prótesis acá en Paraguay y que me dio la posibilidad también de venir a probar eso en animales de cabaña, ¿verdad? Que también tienen un alto valor genético y con esta prótesis podemos estirar un poco más el ciclo productivo. Claro. Que nos favorece muchísimo, ¿verdad? En este caso. ¿Cuál es el objetivo de aplicar las prótesis dentales en el establecimiento? Bueno, esta tecnología aplicada acá en la cabaña sería más que nada obtener mayor, digamos, tasa de producción de una vaca de alta genética, ¿verdad? Que nos dé por lo menos un par de años más tener alto valor genético, ¿verdad? Y después una vaca se usted con buena condición para la venta también, ¿verdad? Que también es nuestro objetivo recuperar de alguna forma. Posteriormente, Guillermo Iranzo nos explicó cuál es el momento en que se debe aplicar la prótesis dental a los bovinos. Y la prótesis se usa a partir del remanente de diente de un cuarto a medio diente. Entonces, ese diente va a funcionar como un anclaje para la misma. Y sería en una situación como esta, donde el animal todavía tiene buena cantidad de dientes, se podría utilizar también la prótesis como una medida profiláctica del desgaste, para evitar el desgaste. Pero, ¿cómo se realiza el trabajo? El sistema es fácil, se toma el animal en un cepo, se toma el animal por los hollares con una mocheta, el animal presenta los dientes, se coloca un abreboca, se secan las piezas dentales del animal para que la saliva no interfiera en el fraguado del cemento. Luego del secado y la limpieza de las piezas dentales, se procede a abrir la prótesis, colocar la parte líquida del cemento a mitad de lo que es el contenedor, que es la prótesis. Luego se coloca el polvo, la parte sólida del cemento. Se hace una mezcla homogénea y se espera un momento en el que el cemento estira unos filamentos que cuando uno lo va tocando con el dedo se va a ir dando cuenta cuando empieza a estirar esos filamentos. Es en ese momento más adecuado para colocar la prótesis porque es en el momento en que lleva menos tiempo el fraguado. ¿En los países vecinos se practica esta técnica? Desde hace 30 años se utiliza la técnica en Argentina. Claro que no del mismo método, sino que se usaba una técnica más antigua, que se sacaba un molde por cada animal y era individual. Entonces era una técnica que llevaba más etapas, llevaba más tiempo, más encierre, mucha más mano de obra. Entonces al animal se lo encerraba una vez, se hacía una impresión de sus piezas dentales para ver lo que tenía. De acuerdo a eso se hacía un molde especial de unas prótesis de cromo cobalto y ahí se volvía a encerrar al animal, se le volvían a colocar. ¿Cuáles son las ventajas de la aplicación de este sistema a los animales, sean de leche o de carne? Y las ventajas en especial son que uno va a tener menos animales en descarte, va a poder sacar mayor cantidad de terneros por vaca.
entonces va a volver más rentable tanto a la hacienda de cría, al tambo y a la cabaña. Esto está dirigido tanto al grande productor como al pequeño o mediano productor. Utilizando correctamente esta técnica podemos rápidamente aumentar el número del ganado del rodeo nacional, tanto en calidad como en cantidad. Entonces sería interesante a nivel país, bueno, si los productores producen más, también va a haber mayor ganancia para el país. ¿Qué pasa si el animal gastó completamente su prótesis? Cuando un animal desgastó completamente la pieza, se puede colocar, claro, siempre y cuando el animal no haya cumplido los 15 años, porque a los 15 años recién, 15 y 16 años, cuando el animal cumple con el fin de su vida productiva y reproductiva. O sea, hoy en día nosotros en el país se están descartando animales de 10 o 9 años por problemas dentarios, porque el animal queda flaco al estar en una subalimentación, entonces pierde peso primeramente, pierde su condición nutricional óptima, entonces ya no puede entrar a reproducción y uno piensa que ese animal ya no está en sus condiciones óptimas, siendo que todavía se encuentra en unas condiciones para poder reproducirse. Finalmente, a la consulta de si existen efectos secundarios tras la implantación de la prótesis, el profesional señaló: cuando esto se le implanta, si está correctamente implantado, no tiene ningún efecto secundario. Es más, no tiene un periodo de adaptación. Cuando lo colocamos en la Facultad de Ciencias Veterinarias, al momento de soltar al animal, empezó a levantar pasto al entrar al piquete donde está el pasto. Si queremos ir a colocar en un establecimiento, no precisamos de 24 horas o 12 horas de encierre previa ni posteriores. Nosotros agarramos los animales que están en el campo, directamente van a la manga, se seleccionan quienes estén aptos para la técnica, se colocan y se vuelven a soltar al campo. O sea que no interfiere ni con la vida del animal, ni interfiere con las tareas del establecimiento. ¿De cuántas cosas hemos hablado? De arroz en el Chaco, de cómo se hace el riego, cómo se trabaja, la prótesis dental para vacunos, todo eso que hace al fortalecimiento y desarrollo de algo que es fundamental para nosotros. Es por eso que en ABC Rural seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero fíjense, les hablaba de leche. Hoy en día el Paraguay tiene una industria lechera maravillosa y unos productos buenísimos que son considerados no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, ya que ya estamos exportando leche en polvo, yogur, queso, en fin, todo eso que nosotros decimos que tiene calidad. Es por eso que les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD, también en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV+, y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.